tiempo te da la razón. Bueno, el presidente lo sabe, pero fíjate que por simple ejercicio, no sé, ni periodístico, personal, estoy revisando parte de la información que me envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. Frente Amplio opositor solicitará nuevas medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Violar la ley y la equidad desde el gobierno. El principal problema en 2024 será el de un poder que viole las reglas del juego democrático. Lorenzo Córdoba Vianello. Luis Estrada, el director de cine, es el peor sexenio para la cultura y la ciencia. En el Universal, Germán Martínez e Ildefonso Guajardo, contra Xóchitl Gálvez, AMLO juega similar papel que Fox en el desafuero. No lo dije yo, nueva sección en la mañanera, viola la Constitución, advierten juristas. ¿Qué sigue conmigo, presidente? ¿Un segundo atentado? Pregunta un temerario Ciro Gómez Leiva en su programa Andrés Manuel López Obrador. Y si me sigo, Nancy, te digo, qué rápido el tiempo te da la razón. No ha pasado en una semana de tus planteamientos y esto nada más se va sumando diariamente. Si hiciéramos carpetas ya tuviéramos una montaña de esta cobertura, pues que le ha puesto muchos adjetivos el presidente. Y donde dejan de hablar de cosas importantes, Vicente, porque también en esta misma coyuntura, ¿por qué no empiezan a hablar de lo que corresponde al caso de Genaro García Luna? Porque volvemos a lo mismo. Marco Cortés va a esta Corte Penal Internacional, creo que es a donde dijiste la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va ahí a quejarse, pero no va ahí a quejarse de lo que pasó en el sexenio de Calderón, cuando ellos son los principales responsables, porque no hay que olvidar que este personaje estuvo enquistado en los gobiernos panistas. Genaro García Luna fue el brazo derecho de Felipe Calderón en esa atrocidad que fue su sexenio, un sexenio criminal que condujo a la violencia que ahora estamos padeciendo. Y no hablan de eso, ¿no? O sea, no hablan del origen, porque ellos todo el tiempo nos están diciendo, ay, ya chole con el pasado. No, ya chole con el pasado, no. La única forma de entender nuestro presente es revisar qué es el pasado, cómo nos fue en el pasado. Y la forma de no repetición de esas atrocidades es precisamente conocer las atrocidades. Entonces, sí, es algo bastante previsible que esto va a ir de mal en peor, Vicente, y lo que hablábamos justo el martes después de esta intervención que tuve en la conferencia matutina, es justamente eso, Vicente, que por una parte yo le preguntaba al presidente si estaba pensando ya en una estrategia para contener o de alguna manera contrarrestar esta guerra sucia mediática y jurídica, porque acuérdate que yo le hablé de estas dos circunstancias, como tú decías, el lawfare, ¿no? Que lo han aplicado totalmente estos grupos de intereses creados, estos lobbies, porque no se le puede llamar de otra forma a los grupos de presión, como son estos que mencionaba en esa conferencia, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, parte de este engranaje, también los medios de comunicación, también portales como Latinos, etcétera. Esta guerra sucia pues iba a ir creciendo, y él me decía que la estrategia es seguir informando en la mañanera, y al mismo tiempo le preguntaba si no se violaban sus derechos humanos, y también, o si él consideraba que se violaban sus derechos humanos, y si también pues estaba considerando pues ya empezar con alguna estrategia legal para corregir esta violación, en todo caso, de los derechos humanos de él y del pueblo de México, a estar informados, pues por justo esto que se viene, ¿no? Y que seguramente otros actores, como ya ocurrió con Santiago Krill, pues iban a pedir censurar al presidente para que no sea solo Xóchitl, sino que deje de hablar de todos. Y con eso tener el control
nuevamente ese cerco mediático que ahora sí les funcione, porque hasta ahora no les ha funcionado precisamente porque existe la conferencia matutina. Y yo ya no tuve tiempo de recordarle al presidente pues las otras estrategias que habían estado desarrollando contra esa conferencia, incluido esta demanda que hizo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad ante el INAI para que censuraran al presidente y no hablara nunca más el presidente de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Hizo financiamiento desde Estados Unidos. Entonces no es la primera vez que van contra la conferencia mañanera y es el peligro justo porque el presidente decía que esa es la principal estrategia, informar a través de la conferencia mañanera y también de estos actos públicos que tiene en plazas, no solo aquí en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, sino en otros lugares, ¿no? Reunirse con la gente. Pero yo creo que a estas alturas eso no va a bastar y menos si se le aplica una mordaza como lo que está ocurriendo con el INE, esta Comisión de Quejas y Denuncias, y también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso nos lleva al otro problema, que es que estos organismos autónomos, como es el INE y este otro integrante del Poder Judicial, como es el Tribunal Electoral, pues siguen capturados por esos mismos intereses creados, corruptos del pasado neoliberal. Ahí no se ha ido esa mafia del poder como la define el presidente. Entonces, contra eso hay que luchar en los próximos meses, contra esa desinformación, contra esas estrategias de noticias falsas que van a abundar. Y como tú bien dices, Vicente, pareciera que fue el martes y ya se súper aceleró para hoy, que es jueves, y ya no digamos la siguiente semana, quién sabe cómo vamos a tener la bola de nieve. Y esto que dices es muy real. Si lo estuviéramos imprimiendo, pues ya nos estaríamos enterrando a nosotros mismos en tanto papel, Vicente, y matando a tantos árboles, porque esto de verdad que va a ir creciendo de una forma terrible y es algo que se ve venir, que ya estamos inmersos en eso y que hay que tener conciencia de que forma parte de la misma estrategia de la oposición para generar un escenario donde ellos digan que estamos peor que nunca.